que se garantiza. ¿Será la misma constitución? Sí, la misma. ¿O ya cambió el paradigma No, constitucional? ya lo cambia, ya cambia el paradigma. Entonces en ese caso sería una sustitución. O si yo cambiara el sistema presidencial por un sistema parlamentario. Una reforma. ¿Sería una reforma o sería No, una una sustitución? Porque no es de la esencia de la Constitución. O sea, eso no es. Eso que sí es la esencia, porque es que la Constitución tiene dos temas, ¿no? La dogmática y la ideológica. Y esta es la parte dogmática, la que marca todo el camino de la Constitución, qué Estado somos, cuál es la forma de gobierno. Entonces, al cambiar aquí sería una reforma. Cambiar un derecho, puede ser una sustitución del derecho. Pero aquí está hablando sobre la reforma de la Constitución. ¿Qué somos? Un Estado social de derecho. ¿Qué nos gobierna? ¿Sí? Esa sería la reforma de la Constitución. Entonces sería una reforma Yo o una opinaría que es sustitución. una sustitución porque se cambia de paradigma. ¿Por qué? Porque el Estado, bueno, como decía acá el compañero, hay dos elementos fundamentales de la Constitución, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es la que establece como los principios o las bases en que se va a desarrollar el Estado, ¿cierto? Y si se establece que es un Estado presidencialista, al momento de establecer un Estado parlamentario se cambiaría todo ese dogma en el que se va a fundamentar el Estado. Muy bien, recuerda lo que mirábamos de la Declaración Francesa, los elementos axiológicos de la Constitución, división de poderes y garantía de derechos. Aquí estoy modificando enormemente la estructura de la división de poderes, ¿cierto? Y ese fue el tema que se discutió, aunque no se discutió a profundidad, en la sentencia relacionada con la segunda reelección. Si había sustitución o había reforma constitucional. ¿En qué sentido se dio eso ahí? Equilibrio de poderes, ¿cierto? Si había un periodo adicional, ¿seguiría siendo la misma división de poderes? Claro. Por lo que se cambia el tiempo por lo que va a gobernar, pero se deja intacto la forma de los poderes. Serían 3 poderes. Yo creería que no se garantizaría la división de poderes porque si lo observamos de una manera más crítica, el presidente en algunos aspectos puede elegir o puede ternar magistrados, o sea, poder judicial, ¿cierto? Órganos de control, y al momento de su periodo ser tan amplio, tendría la facultad de tener a esos funcionarios de su rango. Sí. Entonces habría como un monopolio en el poder del Estado. Hacia ese lado, pero muy someramente, la Corte Constitucional se inclinó. El tema de otro periodo generaría un desequilibrio de los poderes en cuanto que, por ejemplo, el siguiente magistrado de la Corte Constitucional que se debía nombrar le correspondería a una terna enviada por el presidente de la República. Y la Corte Constitucional, si hubiera otra reelección en ese momento, estaría 5 magistrados nombrados por el presidente y 4 por la Corte. Por ejemplo, ese era un tema. Pero no se profundizó ahí. porque en ese caso no se profundizó, había otras falencias que tenían que ver con el poder constituyente. Era el tema de si el pueblo, como poder constituido en este caso, tenía facultades absolutas o tenía un límite. ¿Qué fue lo que pasó? Había un límite de inversión de recursos y si se sobrepasaba ese límite, pues se estaba vulnerando el tema de la recolección de firmas para el referendo. ¿Qué es lo que se privilegia ahí? Que existan miles de firmas a favor del referendo o que se invierta en debida forma para recolectar esas firmas. ¿Para qué está el tope de inversión de recursos en la recolección de firmas?
¿Para qué creen que pusieron un tope? Para limitar el mecanismo. ¿Y por qué tenían que limitarlo? Porque podría volver arbitrario. Sí, pero ¿por qué? Porque el poder primario es el que legitima un Estado, y si se le otorga esa facultad tan amplia, no habría seguridad jurídica. Bueno, A mí me parece que tiene más que ver con el tema límite, me parece que tiene más que ver directamente con lo que el significado mismo, porque es un límite de inversión, es para que no se afecte el presupuesto nacional en una forma que pueda afectar a la población como tal. claro que esto no solamente afecta al presupuesto nacional, sino el límite también va a los particulares que quieran convocar a un referéndum. A veces se refería solamente a la inversión del Estado como tal. El límite es para generar unas condiciones justas de acceso a esto. Si yo no pongo límite, personas con muchísimo dinero fácilmente pueden recolectar todas las firmas que quieran para aprobar las reformas que quieran. Entonces, hay un límite económico para que con unas reglas determinadas mire a ver si las personas por convicción, o si usted puede pagar o alguna cosa, pero ya no tanto como podría pagar si no existiera ese límite, aprueban su proyecto de referendo o no. En este caso se determinó que los límites se volaron, pero estaba el tema de, era la postura del pueblo, había muchas firmas avalando el referendo, y por otro lado teníamos que se había volado ese límite económico. ¿Será que el pueblo está sometido a ese límite? A la luz de la estructura, que es un sistema, la Constitución no es solamente para las mayorías, el pueblo tiene ese límite también. Ahí el pueblo es un poder constituido y por lo tanto no se podía convocar al referendo porque había un vicio de forma, se había vulnerado esto. ¿Y cuál fue el otro elemento que se discutió ahí? Que es una de las características de la ley y por lo tanto más de la Constitución. Las leyes y las normas constitucionales deben ser impersonales. ¿Cómo decía el artículo que convocaba al referendo? Decía algo así: el presidente de la República que haya sido reelegido por un periodo podrá ser reelegido por otro periodo. En el momento en que se discutió eso, ¿cuántas personas en este país estaban en esa situación? Una nomás. Entonces la norma no era impersonal, la norma era dirigida a una sola persona. Ese fue el otro argumento con lo que la Corte derrumbó eso. ¿Qué pasa con la legitimación llegando al modelo francés? ¿Sigue siendo Dios? ¿Cómo legitimamos el poder? A partir del pueblo. Pues ahí ya se establece como unos contralímites entre Estado y pueblo. Sí, cambiamos el soberano al pueblo, ¿cierto? Y Sí, seguimos con las teorías contractualistas en donde hay una ficción que es el pueblo quien eligió esos gobernantes y esa forma de gobierno, ¿cierto? ¿Qué pasa con la religión ahí? Pues la religión no pierde total dominio sobre el Estado, pero sí se limita también un poco. En Francia, ¿qué pasó en Francia? En Francia, chao religión, cualquier aspecto religioso no podía estar presente en el Estado. Una separación absoluta. No podía haber el más mínimo o la más mínima mención a la religión. De hecho, si usted mira la crisis actual francesa,
es porque parte de una idea de igualdad ante la ley absoluta, en todo. Y cuando yo parto de una idea de igualdad, que es lo que pretendo acá en esto, ¿qué pasa? ¿Será que si todos somos iguales? Por ejemplo, un caso típico, una niña musulmana debe usar su burka, llega a Francia y en el colegio le dicen: no señora, aquí todos somos iguales, usted debe venir en uniforme. Por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia en cuanto a eso ha sido enfática y dice que la igualdad es entre iguales. Sí. Entonces, el término igualdad tiene que contemplar algunos aspectos que identifiquen a esa población o a esa persona que se encuentra dentro de determinado grupo. Por ejemplo, todo mundo constitucionalmente se establece que tiene derecho, que una familia se conforma a partir de un hombre y una mujer, ¿cierto? Y es como una controversia grande al establecer si la igualdad es entre iguales. Ellos, si son homosexuales, son iguales a los heterosexuales. Entonces se podría establecer y ahí se haría como una ponderación entre si ellos cumplen algunos requisitos para ser iguales ante los heterosexuales, ¿sí? Y por eso se establece como ese requisito en cuanto a características para que esa persona esté dentro de determinado grupo para ser igual a ellos. ¿Y entonces usted qué hace con la niña? Ella no es igual porque en cierta manera puede tener y contraer los mismos derechos y obligaciones, pero en cuanto a su aspecto religioso es un punto diferenciador hacia los demás. ¿Y para ir al colegio? Para ir al colegio no, porque ella se le debe garantizar su derecho al culto, a la religión. Puede que profesen una religión católica, supongamos, en Francia, en Colombia, pero ella como también tiene ese mismo derecho a la religión, su religión la inclina hacia otras posturas y se le debe garantizar. ¿Pero usted no cree que los demás se sentirían mal yendo uniformados y ella yendo con una burka? Pero es el derecho de ella. Y en una democracia tiene que establecerse, las decisiones son de las mayorías, pero las garantías son de las minorías. En ese caso francés, pues sí, el Tribunal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Tribunal Europeo, ordenó a Francia que permitiera el acceso, ¿sí?, de la menor con la burka porque se le vulneraba su derecho a la educación, ¿sí? En cuanto que si ella no iba con eso, ella no iba a ir a estudiar, ¿sí? O sea, era así de claro. Para ella era como si fuera desnuda al colegio. Entonces, el tribunal ordenó esa parte, ¿cierto? Ahora, entonces hay una separación entre el Estado y la Iglesia que miramos que en Francia llega a tal punto que todo el mundo tiene que andar igual. Ahorita hay una crisis en Canadá, en Quebec. ¿Alguien ha ido a Quebec? Quebec era una ciudad muy católica, tenía varias iglesias, tenía un nicho católico importante, pero esa mezcla entre el gobierno francés, canadiense y la iglesia conllevó a un malestar de tal tipo que hoy en día en Quebec es todo lo contrario, o sea, nada de religión, al punto que se prohíbe expresar su culto en público porque puede molestar a alguien. Entonces usted no puede ir por la calle diciendo Dios mío
ayúdame porque usted puede molestar a alguien que no crea en ese Dios. Las iglesias, que los que son muy católicos se escandalizan, las iglesias fueron convertidas en pistas de patinaje, bares, incluso hasta prostíbulos. No se puede dar misa ni nada de eso. Pero entonces eso conllevó a que Quebec, la gente ya no construya familia, ya no le interesa casarse, ya no le interesa tener hijos, la población se envejeció y a uno ve por ahí a veces campañas en donde lo invitan a usted a que se vaya a vivir a Canadá, ¿cierto? Usted llega a Canadá con una concepción latina, ¿sí?, marcada por el catolicismo o por el cristianismo, ¿y usted qué hace? ¿Cómo pega usted ese golpe ahí? Hay grandes migraciones latinoamericanas y hay una prohibición que implica sanciones de expresar libremente su culto. ¿Cómo compaginamos eso? ¿Qué hace uno? Bajo su misma idea, es parecido al de la niña. Sí, pues considero que el Estado tiene esa facultad, o el legislador tiene esa facultad de configuración normativa, en donde cuando una persona o un extranjero llega a determinado territorio tiene que adaptarse a las leyes o normativas de ese territorio, ¿cierto? Por esa razón, creería que en cierta manera esas personas tendrían que como amoldarse o O sea, yo no podría salir con mi camiseta con un corazón y abajo Jesús. no, porque si ya se establece dentro del Estado, la persona, si es extranjera, creería que debe de cierta manera adaptarse a las políticas que establece ese territorio. ¿Y cómo educo a mis hijos? Pues ahí se hablaría como de que para eso usted tiene una propiedad privada en donde puede ejercer sus derechos, y ahí se habla como de límite de los derechos, que mi derecho va hasta donde inicia el de los demás. Y si para ese Estado se establece que usted no puede ir promulgando su religión porque puede afectar a los demás, hay un límite a ese derecho, que usted no lo puede ejercer en público, pero más sin embargo sí lo puede ir a ejercer en su propiedad, o sea, con su familia. ¿Será que sí se justifica una medida tan estricta? A mí me parece que no es admisible en este nivel, hablando de la modernidad, la evolución del derecho, sobre todo constitucional, transnacional, y tendríamos que revisar lo que haya en control de convencionalidad, si se quiere incluso llegar hasta allá, para a ver qué se puede encontrar, si están agrediendo derechos de algunas convenciones o Pero bueno, Canadá no ha suscrito ninguna. está al margen. Si está al margen, pues indudablemente lo que afirma mi compañero yo lo comparto, porque preciso además que si yo me quiero desplazar desde mi Colombia, donde tengo todas esas garantías, todos esos derechos, a un Estado que me los coarta de esa forma, pues veré si estoy en disposición de aceptarlo y por tanto permanezco en ese traslado. De lo contrario, me devuelvo y sigo gozando aquí de mis derechos, de los que quiero gozar. Pero si allá hay una prohibición, pues el legislador en efecto, o la Constitución o el régimen que esté operando, les permite hacer ese tipo de limitaciones, pues las pueden hacer y hay que respetarlas si quiero vivir en esta sociedad. ¿Será a tal punto? ¿Usted qué prefiere?
vivir muy bien allá, y si usted no tiene empleo, le dan una bonificación mientras consigue empleo, tiene su casa, tiene sus hijos en colegio público, todo, pero no puede expresar nada que tenga que ver con religión. Hago una ponderación entre esos dos derechos y lo califico yo mismo en mi órbita personal, ¿qué prefiero? Porque yo soy el que tengo la capacidad de decidir. Yo me salgo de ese medio que me limita y me ofrece semejante montón de cosas buenas y me voy a donde de pronto estoy limitado a derechos específicos. Porque así es, si usted está estresado, entonces le dicen, bueno, espere, váyase para su casa, tome estos pasajes, váyase para la playa y vuelva Cuando En estoy 8 días. cuando esté más tranquilo porque nos preocupa su salud. A estar acá, a ver si alguien le... Aquí puede ir a misa todos los días, pero nadie le va a dar en su empresa unos pasajes para que vaya y se relaje. En la playa. Y si usted se queda sin trabajo, nadie le va a llegar a su casa con un cheque de $1.000, $2.000 para que esté tranquilo, para que viva bien, esté bien. Es un cuestionamiento interesante. A mi parecer, me parece que la medida en este momento, atendiendo a grandes migraciones que llegan allá, es excesivamente restrictiva y debería ser abolida. Sí, lo que pasa es que digamos que si lo analizamos desde la perspectiva del deber ser, Sí, obviamente a esa conclusión también llego yo y creo que lo intenté exponer desde el inicio, pero que también entonces luego hago es uso de las realidades. O sea, la realidad es esa, lo que ocurre es eso, pues las alternativas hay que tomar alguna de ellas, ¿no? Pero Duro, ¿no? indudablemente estaría, claro, yo también creo que se estaría como incurriendo en un abuso del poder, tal vez. ¿usted qué haría? ¿Iría para allá o se quedaría acá? Yo amo mucho a mi Colombia. Pues. Y ayer me Es un sometimiento, yo lo veo. adquieren semejante calidad, semejante, digamos, envergadura, ese arraigo que uno tiene a su país. Yo creo que aquí estoy súper Es bien. como muy aburrido por allá. Con todas y las limitaciones que uno encuentra también aquí en este país. Tengo un amigo que se fue para allá y cuando está en invierno uno sabe que está muy aburrido, muy desparchado, porque empieza a escribirle a uno en el WhatsApp, como, hola, ¿cómo estás? En invierno, ¿qué más hace usted? En su casa, en internet. De ahí para allá, nada más. Entonces, miremos los tipos de Estado. Ahorita hablamos del Estado absolutista. ¿Cuáles son las dos características del Estado absolutista? Que deviene de lo que veíamos de Thomas Hobbes. Ausencia de límites al poder del monarca. ¿Por qué se dio eso? Ya lo vimos, que está esta asimilación entre poder y fuerza, que es indiscriminada. Lo importante es que sea tan poderoso que nadie se pueda oponer, ¿cierto? Y la otra, que es un poco más tangencial, que es el tema de la inexistencia de separación entre lo público y lo privado. ¿Qué quiere decir eso? Ya era la propiedad privada, o sea, todo era del Estado. El Estado tenía una intromisión tal que podía inmiscuirse hasta en la más mínima cosa. Si usted no compartía las posturas del monarca, eso le daba derecho al gobernante de tomar medidas al respecto. Podía invadir su esfera privada. Nada escapaba de los ojos del monarca.
que era una época bastante complicada. Pasaría lo mismo ahí, ¿cómo lleva usted las cosas ahí? Usted no está de acuerdo con el régimen, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer ahí? No está de acuerdo con el régimen. Atacarlo, ¿no? Es decir, entiendas el marco bien amplio del ataque a través de una solicitud o a través de una arremetida con un grupo. Al otro día estaba muerto. Pero se intenta decir. Someterse. O someterse. Paralelo tenemos el Estado de Derecho. ¿Qué caracteriza el Estado de Derecho? Que la ley es la única fuente de derecho. La sujeción del gobernante a la ley. Las facultades del gobernante no son absolutas, sino están sujetas a la ley. Y ahí ya Ahora, existe división de poderes. Pues no tan marcada, pero ya se puede hablar de división de poderes. de hecho, en los orígenes era absolutamente marcada. Cuando aparece el Estado francés, los franceses se preocuparon en desarrollar varias normas para dejar claro la división entre los poderes. Por ejemplo, de ahí parte todo el tema de función legislativa, función administrativa y función judicial, sin intromisión de ninguno. ¿A qué se dedicaban los jueces? Aplicar la ley, a sancionar, juzgar. Simplemente a aplicar la ley. En todos los casos eran privados. Hacía control de legalidad de los actos administrativos. Pues el principio de legalidad sí era marcado. Los jueces no controlaban los actos administrativos porque eso era una intromisión Sí, funciona. a la función administrativa. En principio eso se mantuvo, luego pero fue una evolución de esta misma línea que está Sí. tratando el doctor, lo que rompió y que generó, por ejemplo, eso el fallo blanco, el fallo Prado, que acabaron con esa hegemonía del Estado que pisoteaba y no se le podía reclamar. Ajá. Aquí, frente a función administrativa, si yo quería quejarme de algo, ¿ante quién iba? Ante la misma administración, porque era la única que respondía por sus actos. ¿Sí? Y si la administración se mantenía en esa postura, ¿yo qué hacía? Llorar, que no había nada que hacer, los jueces no podían entrometerse. Y es simpático ver cómo la legislación francesa se preocupaba por eso. Salían normas, hay 4 o 5 normas que señalan que los jueces no pueden controlar los actos de la administración. Quieren tener separado eso. En ese modelo francés había control de constitucionalidad de las leyes. No, porque la Constitución se establecía solamente como una carta política. Sí, pero también tiene que ver con la función legislativa. ¿Sí? Era la misma rama legislativa la que se encargaba de controlar si los actos se adecuaban o no a la Constitución, pero no podían los jueces entrometerse en la función legislativa, por lo tanto no había control de los actos del legislativo. Y eso, cuando usted estudia los orígenes de las 3 partes, usted ve procesal, cuando ve administrativo y cuando ve legislativo, siempre partimos del modelo francés, porque ahí fue donde se empezó a definir. Hablemos qué es eso de función legislativa, qué es eso de función judicial. Entonces, los jueces se limitaban a asuntos civiles y penales. De hecho, los códigos eran mixtos, tenían civil y penal. Ahora miremos a
aparece este estado, pero en oposición aparece el estado totalitario. Estado totalitario. ¿Cuál es la esencia del estado totalitario? Hay unos esquemas normativos que explica Norberto Bobbio en su teoría general del derecho al respecto. Cuando hablamos del estado de naturaleza, lo identificamos con esta línea. Ese es el estado de naturaleza, donde todo está permitido. Nada está prohibido, nada está ordenado, todo está permitido. Cuando aparece el contrato social, aparecen dos esferas. La esfera de lo prohibido y la esfera de lo ordenado. Y esa es la esencia del Estado liberal. Yo puedo hacer todo lo que quiera atendiendo dos límites a lo que quiero: lo que está prohibido y lo que está ordenado. Ahora, el esquema del Estado totalitario parte de una sociedad incipiente en la cual todo está permitido y todo está ordenado. Donde está todo prohibido y donde está todo ordenado. No da campo ¿a qué? A lo permitido. Pues ahora pasemos al Estado totalitario. El Estado totalitario normativamente lo que está permitido es únicamente lo que señala la ley. A diferencia del Estado liberal. ¿Cómo funciona el Estado liberal? ¿Qué es lo que está permitido? Todo lo que no prohíba la ley. Todo lo que no prohíba o no ordene la ley. Por eso hablamos de un Estado que trata de abarcar y controlar todo. Bueno, aquí tenemos el tema de Hitler, pero es un poco más, que más se aproxima a ese modelo, el modelo fascista de Benito Mussolini. Dos modelos más de Estado: el Estado gendarme o Estado mínimo. ¿En qué consiste ese Estado gendarme? El Estado trata de intrometerse lo menos posible. ¿Qué es lo que hace el Estado netamente? Le da comida, le presta salud al pueblo, no, deja al libre juego, pero regula un mínimo, ¿cierto? ¿Qué tipo de obligaciones tiene el Estado en ese caso? Obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Obligaciones de hacer.
Todo lo contrario, simplemente está con obligaciones de no hacer, no intrometerse en la vida de las personas. ¿Sí? Solamente entra a realizar algunas cuestiones muy sucintas cuando se vulneran esos límites. Pero en esencia, en ese estado gendarme es un estado minimalista. El Estado interviene lo mínimo posible en las decisiones. Aquí están básicamente las atribuciones que podemos ver: seguridad policial, sistema judicial, prisiones, defensa militar, defensa del país ante agresiones extranjeras. Pero nada de salud, nada de educación, nada de trabajo, nada de libertad ni igualdad material. ¿Puedo cambiar eso ya? ¿Ya? El Estado lo único que ofrece entonces es seguridad. Sí, simplemente se limita a eso. Y a quien transgreda la norma, le proporciona el tema de la prisión, le proporciona a usted acceso a la administración de justicia, pero mire usted cómo se defiende. De usted depende todo lo que quiera. Y en contraposición está el estado de bienestar. ¿De dónde viene ese estado de bienestar? Tiene sus inicios en Alemania, con el señor Otto von Bismarck, que está así. Sí. Este estado de bienestar, ¿de qué se encarga? De darle todo a la persona. Es un papá. Sí, se puede entender como alguien que se encarga de brindarle a usted unas condiciones mínimas. Si en el otro el enfoque eran los derechos civiles y políticos, en donde usted podía actuar, yo le proporciono a usted igualdad de condiciones ante la ley, mire a ver usted qué hace. Acá la preponderancia son los derechos sociales. Entonces, la mayoría de prestaciones del Estado son prestaciones de hacer. El Estado debe invertir. Estaba el tema de los derechos prestacionales. Para garantizar educación, ¿qué debe hacer el Estado? Invertir recursos en la construcción de colegios, universidades, en el pago de salarios de docentes, en la generación de laboratorios, en fin. Para salud, ¿qué debe hacer? Invertir en la construcción de hospitales, en salario de los médicos, en todo el tema de los medicamentos. Aquí el Estado empieza a invertir sus recursos en el pueblo. ¿Qué pasa con ese Estado? ¿Será rentable o no? Yo consideraría que no, porque en algunos aspectos la gente se podrá como recostar hacia ese padre y se acostumbra a que le den todo y no a dar nada. O sea, es como que usted me da pero yo no le ofrezco nada. Yo creería que en cierta manera se le tiene que dar garantías a las personas, pero siempre y cuando esas personas también aporten algo. Pues es una concepción. Sí. Lo que pasa es que yo lo veo, y respecto a lo que dice el compañero, yo lo veo, pero el inicio antes de que
ocurre lo que él dice, hay una base también administrativa y por obvias razones consideré el principio que ese Estado igual aplica una fiscalización de recursos para poder otorgar, para poder administrarlos y entregarlos en la medida que corresponde. Así que ahí se vería una especie de equilibrio. El trabajo también debe proporcionar, no es que lo dé absolutamente todo, sino que se implementen esos deberes de la ciudadanía para, y que es un poco, me parece que estuviéramos hablando como del modelo venezolano en principio, pero no, yo estoy consciente que estamos hablando de ese modelo alemán. Que ahí va hacia otro lado. ¿Será que todos los países, todos los estados están en la condición, o estuvieron en su momento en la condición de convertirse en un estado de bienestar? Porque eso es de capacidad económica. El Estado tiene que tener una capacidad económica fuerte para poder invertir y solventar algunos aspectos que la persona no puede o no está en la capacidad de Y no solamente eso, un estado, para poder ser un estado de bienestar, debe ser un estado robusto institucionalmente. No cualquier estado puede tener esa posición. E indudablemente, todos los nichos económicos llevaron a que el estado de bienestar en su modelo puro fracasara porque generó grandes endeudamientos de los estados en ese modelo puro. Por eso quizás uno de los cuestionamientos que uno podría darle a Venezuela es tratar de implementar modelos que fracasaron. A ese nivel es un modelo que fracasó, económicamente no era rentable. Una de las tantas cosas, ¿no? Porque otra cosa que podría cuestionarse es la mala inversión de los recursos que tienen. Eso ya es otra cosa. Y porque ellos me parece que incluso podríamos ahí pensar que partieron de una, digamos, equivocada concepción en el sentido de que el petróleo se los iba a solucionar todo. Y resulta que, además de que es un mineral o un producto natural que desaparece, que se acaba en alguna época del tiempo, dura solamente un lapso de tiempo, pues no le dieron, no lo administraron con el cuidado que se tenía que administrar como para que no se produjeran esos grandes vacíos, que además también lo que dijeron último es cierto. Igual una economía de un país no puede depender solamente de sus propios recursos para dar absolutamente todo. Tiene que haber otro tipo de inversión, la social, etcétera, más. No sé si leyeron hace poco que hay un proyecto en Suiza para que todos los ciudadanos ganen como mínimo $2.600, después pasando dólares. Entonces, si usted gana 1.000, el Estado le va a dar a usted 1.600. Si usted gana 2.000, el Estado le da 600. Si usted no gana nada, le da los 2.600. Si usted gana 3.000, Si usted gana más, se los quita. usted no tiene que pagar impuestos de esos 2.600. Es lo que se pretende ahorita. En Francia manejan un sistema que un alto ejecutivo, si se gana cierto porcentaje y no es casado, tiene que pagar impuestos. Es muy duro el impuesto, casi le restan el 50%. En Estados Unidos es igual. Y si se casa, bueno, y tiene familia, y cuando tiene el segundo hijo, ya no paga impuestos. Y cuando están así, la persona desempleada, el Estado le da todo a una persona desempleada. Porque en esos países donde funciona un estado más o menos similar al de bienestar, la carga tributaria es altísima para poder distribuir los recursos adecuadamente, ¿sí? Por ejemplo, el modelo que yo le he pintado a usted en Canadá es un modelo muy bueno, ¿sí? Ese modelo le garantiza que usted no se muere de hambre, que usted va a tener una buena vida, pero si usted quiere ser millonario, está en el lugar equivocado.
señor. ¿Podrías desarrollar un poquito más el tema Suiza, doctor? El de los 2.000 dólares. En Suiza, ¿qué es lo que se pretende? Porque apenas es proyecto, la próxima semana se somete a votación, pues no sé qué pasará. Lo que se pretende es garantizar un mínimo de subsistencia de todos los ciudadanos en ese monto, en 2.600 dólares. Únicamente los ciudadanos, para impulsar la economía suiza. Es lo único que pretende, pero tiene muchos detractores, ¿sí? Frente a lo que era el anterior estado de bienestares. ¿Está seguro que el Estado tiene la capacidad de suministrarle a todos 2.600 dólares? ¿A qué punto se vería afectada las arcas del Estado por esa inversión? O si realmente implica una real mejora económica con esa inversión. Que hay apuestas interesantes, por ejemplo, en algún momento cuando Brasil llegó a ser considerada como una de las grandes potencias emergentes, una de las claves fue el aumento del salario mínimo a unos montos bastante interesantes. Pero hasta qué punto eso conlleva realmente un manejo económico adecuado. Hay muchos modelos en el mundo, pero parece que lo que en últimas se ha entendido como la mejor probabilidad de sostenibilidad económica de los estados es acudir a garantizar un proceso de fiscalización, de recaudo de dinero del que circula en manos del pueblo, sí, para poder hacer sostenible una economía de un estado. Hay una cosa que me pareció curiosa. Tuve la oportunidad de estar en Italia, incluso agradezco eso aquí a la asociación porque fue la que me facilitó todo. Y resulta que sorpresa, pues uno en este modelo que se queja de absolutamente todo, y allá, por ejemplo, un ejemplo del poder de fiscalización es que uno ingresa a un restaurante y pide una comida. Si toma la comida y se la lleva consumiéndola por las calles, se la lleva para consumirla en casa, no pasa nada, paga el valor del importe de la comida. Pero si se sienta y ocupa un puesto y un sitio en un comedor, que los hay, claro, te cobran 1.5 euros por haber ocupado el puesto. Y es una fiscalización que ocurre no en niveles de restaurantes, es el valor único, pero en absolutamente todos de factura. No te venden, en la calle no te venden absolutamente, no consigues una empanada, un tinto como aquí, todo está fiscalizado. Entonces me parecen modelos como muy perfectos para lograr, digamos, que funcione una economía. Sí. De pronto exagerado, no, pero opera. Generalmente el tema pasa más es por el manejo que se le da a esos recursos. Altos índices de corrupción conllevan al fracaso de cualquier modelo, porque en esencia los impuestos son buenos. Los impuestos me garantizan que obras que yo no puedo ejecutar solo, a través del recaudo de varios, se lleven a cabo. Pero ¿qué pasa cuando se les recauda a varios Y se desvían los recursos. y no hay la obra? Lo que pasa un poco aquí en Colombia y lo traigo a colación y quisiera hacer una especie de encuesta en este momento, el recaudo del impuesto del vehículo. Hay un espacio donde dice aporto el 10% para obras en la ciudad. ¿Quién de nosotros que ha pagado por estos días el impuesto del vehículo hizo el aporte? Yo, por ejemplo, no. Y estoy seguro que la mayoría de gente no lo hace. Pero es por eso precisamente que uno no ve las obras con los impuestos que normalmente destacan, ¿no? Todos los huecos en la ciudad es terrible. Entonces uno asume una actitud positiva frente a eso, pero creo que la manera de analizarlo es de la órbita de la administración hacia el administrado y no del administrado hacia la administración.
Sí. Sí, porque si fuera el caso contrario, pues uno diría, ah, bueno, yo voy a donar 100.000 pesos más, voy a pagar 100.000 pesos más, y si uno viera realmente reflejados sus 100.000 pesos Buena movilidad. en alguna obra o en alguna circunstancia, pues la gente estoy seguro que lo daría con gusto. Entonces, si usted le ponen a un lado de 100.000 pesos con la condición de que, no sé, la movilidad mejorará en gran medida a través de la tecnología, Listo, y partiendo de la idea de que fuera cierto, ¿quién no da los 100.000? Por ejemplo, en las noticias, ya que el compañero trae como a referencia ese asunto, en las noticias salía, pues no sé qué tan cierto sea porque a veces puede estar manipulada la noticia, pero decía que el recaudo que se hace en cuanto al impuesto de los carros no alcanza ni para cubrir y solventar lo que se necesita para tapar la malla vial de Bogotá, los huecos, para mejorarla. Entonces uno dice, ni para eso alcanza, entonces estamos llenos de huecos, porque no, las anteriores administraciones no han como garantizado ese relevo vial, o no sé cómo se dirá, para que una administración en la actualidad pueda capacitar o sostener todos esos huecos que en la ciudad se manejan. O sea, es algo que ya no se puede sostener, porque si lo que se recauda no alcanza para cubrir ese gasto, entonces ¿qué se puede hacer ahí? O sea, hay una falla. Sí, también tiene que ver mucho con malos manejos. O sea, cuando usted ya está muy quedado en mantenimiento, pues se le acumula una cifra que va a ser imposible desarrollar con una vigencia. Bueno, siguiendo el tema del estado de bienestar, aparece otro estado que es el estado desarrollista. ¿Qué hace este estado? El estado coge y le quita a usted algunos excedentes a través de tributos, pero lo invierte o lo intercambia por bienes colectivos. Entonces hay una estrecha relación entre lo socioeconómico con el Estado. ¿Qué sería la idea, no? Esa sería la idea de un Estado bienestar. Entonces usted coge, le quita a usted un buen excedente, pero ese excedente que le quita a usted lo invierte en bienes colectivos de calidad. Por ejemplo, Japón, Corea, Taiwán, son países en donde se maneja eso. Usted paga más, pero usted tiene obras de calidad. Usted vive muy bien a través de esas obras de calidad. Por el otro lado está el Estado predatorio. Obstaculiza la función positiva sobre el desarrollo económico. Es excesivamente autónomo, dificultando la movilización de recursos sociales. Entonces aquí no contempla esa conexión entre los factores socioeconómicos y el Estado. No hay esa inversión. No promueve el desarrollo, y son los casos de países como Zaire y algunos países africanos. Y ahora vamos al estado, a los estados fallidos. Estados fallidos. Tres características de los estados fallidos. Se rompe la ley, la Constitución, cuando las instituciones no cumplen con sus funciones.
El Estado no tiene la capacidad o tiene una capacidad muy baja para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Y hay una ausencia de credibilidad en las instituciones del Estado. Por ejemplo, ahorita Venezuela se podría considerar un Estado fallido. No ha llegado esa connotación, porque a pesar de que las instituciones funcionan a favor del gobierno, pero las instituciones funcionan. Un ejemplo, actualmente. Estábamos mirando estos como Somalia, Haití. No sé si ustedes han visto una película que se llama El último rey de Escocia. ¿Han visto cómo funciona el Estado ahí? Se dan estas características. ¿Hay una representación del Estado del Congo? Sabemos que estamos en el Congo, pero no hay una representación. El Estado tiene la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, incluyendo dentro de esas el tema de seguridad. ¿En la película la vieron? Es bueno. ¿O ha visto esta otra de otro conflicto? Diamantes de sangre. Lo mismo, ahí se ven estados fallidos donde no funciona la institucionalización. ¿Siria estará ahí actualmente? Usted mira las características. Siria se adecua a las características de un Estado fallido en la actualidad. En algún momento Colombia estuvo a punto de ser declarado un Estado fallido con el proceso de paz de Ralito y el Caguán, todo eso. Porque se tenía que el Estado colombiano no tenía la suficiente capacidad de satisfacer la necesidad de seguridad. No podía hacerle oposición a ese grupo al margen de la ley. Internacionalmente eso tiene graves repercusiones porque muchas veces implica la tutela de otro Estado. Vamos a ver las relaciones que hay ahí. ¿Listo? Y por el otro lado está el Estado exitoso. Cambia. Ay, pase. Entonces, ¿qué garantiza eso? Hay una eficiencia del Estado, es un Estado robusto institucionalmente, ¿sí? Genera estabilidad y capacidad dentro del aparato administrativo. Por ejemplo, un Estado exitoso. Alemania, Suiza, Estados Unidos. Estados Unidos. El sistema interestatal. ¿Qué es eso de sistemas interestatales? Pues ya cuando hay como una cooperación internacional entre estados. Sí, ¿y en qué temas se pueden dar? O sea, que hay aspectos económicos, políticos. Pero previo a eso hay una característica del sistema internacional que es la igualdad aparente entre los estados. En el derecho internacional se supone que todos los estados son iguales. ¿Es cierto? No.
Ejemplo, si todos los estados fueran iguales, Canadá y Estados Unidos ratificarían la convención. ¿Y por qué no la ratificaron? Pues porque si uno se pone a observar, en cierta medida Estados Unidos es uno de los países que más vulnera derechos. Sí, Pues no le conviene y no va a limitar una potencia mundial su soberanía a órganos internacionales. muy bien, sí. En la realidad los estados no son iguales. ¿Cierto? Pues ahí tenemos el tema. Ese es el problema del sistema interestatal. Los estados no son iguales, ¿cierto? ¿Qué implicaría eso que los estados no sean iguales? ¿Por qué estamos hablando de la creación de una Unión Americana? ¿Para qué? Para que haya un equilibrio en cuanto al poder y a la economía. ¿Será lo mismo negociar Colombia con la Unión Europea a negociar Colombia con España? Esas alianzas generan cierta ventaja, ¿sí? Eso rompe este tema de la igualdad. Que extrañamente son los países latinoamericanos los más reacios a formar este tipo de alianzas y siempre quieren negociar ellos solos contra bloques de estados. ¿Qué implicará eso? ¿Será que puede haber una negociación realmente igualitaria entre un bloque, la Unión Europea y Colombia? Creo que haría un desequilibrio y tendría que una parte, en este caso Colombia, ceder más aspectos para lograr un acuerdo. Aspectos que benefician al bloque, por ser mayoría. ¿Saben ustedes que previo a la consolidación de estos tratados de libre comercio con Estados Unidos existió un intento de hacer un tratado de libre comercio en donde participó América Latina en bloque negociando con Estados Unidos? Y las cláusulas eran muy distintas, había un interés de los Estados Unidos de generar ese bloque y por lo tanto Estados Unidos tenía que bajar la cabeza en algunas cuestiones. Los mismos estados americanos boicotearon la propuesta, se retiraron y al final eso no quedó en nada y Estados Unidos empezó a coger uno por uno de los estados estableciendo sus negociaciones como querían. No es lo mismo negociar con toda Latinoamérica, se rompe eso, entonces llega a Estados Unidos con su tratado y le dice, mire, firme acá, firme acá, firme acá. ¿Quién le hace oposición a eso? Identidades nacionales. De eso hablamos mucho a veces, ¿cierto? ¿Cuál será la identidad? ¿Qué nos identifica a nosotros? Usted que decía que quería mucho al país. Las costumbres. Hay un conjunto que es el que trae precisamente el de nacionalidad. Sí. El conjunto de características culturales, variedad incluso de razas si se tiene, reconocimiento de unas líneas de comportamiento, las costumbres. Nosotros tenemos ese nacionalismo étnico que vemos acá. ¿O tenemos más un nacionalismo cívico? ¿O no tenemos ninguno?
aunque hay reconocimiento de la parte étnica, me parece que lo asimilo más a lo cívico, porque sí, en realidad hemos hecho un abandono de esa parte étnica. Está el reconocimiento en la Constitución, pero en la vida práctica uno ve el abandono que hay. En Colombia no tenemos nacionalismo étnico, porque no partimos de una sola etnia o raza que nos identifique como país. Tenemos una mezcla y una multiplicidad de razas y etnias, ¿sí? Más nos equilibramos hacia el nacionalismo cívico. Aparentemente todos partimos de un modelo constitucional existente con una carta de valores determinada, ¿sí? Esa es nuestra carta de navegación. Ahora, ¿hasta dónde será eso cierto en Colombia? En Colombia y en el mundo, o sea, las definiciones más atrevidas de Estado parten de la institucionalización de la fuerza o de la coerción por parte de un grupo determinado. Yo creería, y no sé si me equivoqué, que el nacionalismo cívico en cuanto a creo político se ve muy marcado en Estados Unidos, ya que allá o son demócratas o son republicanos, o sea, la gente sí tiene una convicción política clara y muy marcada, mientras que acá somos verdes, rojos, azules, amarillos, cafés. Pero no va tanto por ahí, va eso. En Estados Unidos quizás es más, también como usted lo plantea, es que se tiene más claro cuáles son los valores de la sociedad norteamericana. Acá no es tan claro cuáles son los valores de la sociedad colombiana. Allá puede ser demócrata o republicano, pero ambos tienen claro cuál es su constitución y qué es lo que señala. Acá sí existirá esa uniformidad al respecto. No, y además, una de las reformas que se plantea en caso de pues, generarse un posconflicto, o sea, o de materializarse el posconflicto, es bajar el umbral en cuanto a la exigencia de los partidos políticos, lo que generaría desde mi punto de vista un incremento aún más notorio del que se vive en la actualidad, porque si con la Carta del 91 se generó como una apertura a ese umbral que se exige por parte de la Constitución y de la ley en cuanto a los partidos políticos y se aumentó notoriamente eso, ¿qué se esperaría en caso de que se llegue a un acuerdo, a firmar la paz y se llega a rebajar ese umbral? Pues todo el mundo monta un partido político. Bueno, tendrían que sopesar, quizás quieren a veces un umbral tan alto como el que podría determinarse, que no es alto en cuanto a la abstinencia de votación que existe, ¿no? Puede dejar sin voz a algunos grupos significativos. Quizás eso es lo que se pretende ahí. Pero en esencia el enfoque del tema del nacionalismo cívico es que una identidad, ¿sí? La identidad de nosotros está marcada por la Constitución y hay otros factores que nos dan esa identidad. ¿Como qué? Un himno, una bandera, Un nombre. Unos un símbolos. nombre. Muchos de esos temas ideológicos que hay, si la selección Colombia, entonces todo el mundo apoya a la selección Colombia. Ahora, dentro de esa relación entre estados hay unas tensiones regionales que se pueden dar desde dos puntos de vista. Uno, o porque usted quiere hacer una alianza con otro estado. Dos, porque usted quiere salir del estado, ¿sí? La primera, fragmentación, resurgimiento de nacionalismos
subestatales, por ejemplo, que me acaban de escribir que quedó campeón, Barcelona, Cataluña, ¿sí? Pelea por su independencia. Es un caso de un conflicto de fragmentación, quiere fragmentarse, quiere dividirse de España, ¿sí? Por ese tema de sus nacionalismos. El caso de la antigua Unión Soviética, que parecía tan equilibrada hacia un solo objetivo, cuando se cae, ¿qué pasa con muchos estados? O sea, independizan. La Unión Soviética se desfragmenta, aparecen muchos estados de lo que era la Unión Soviética. El caso de Yugoslavia. Yugoslavia una sola nación y ahora vamos en ¿cuántas? 8. Creo que 8, y si se da que también está en pugna Kosovo, entonces Kosovo podría ser la novena desfragmentación de la ex Yugoslavia. Y por el otro lado está la tensión de integración. Caso, Unión Europea, bloques económicos como el del Pacífico, el ideal de la Unión Americana, son problemáticas y roces actuales en ese tema. También es simpático cómo la América Latina no es capaz de unirse, atendiendo a que en general tienen un mismo idioma, ¿no? ¿Ustedes saben en qué se va la mayor parte del presupuesto de la Unión Europea, de la parte administrativa? En traductores. Ellos tienen grandes dificultades porque existen muchas lenguas que parte del presupuesto administrativo se da en traductores. Y nosotros, que hablamos todos español, tenemos otro tipo de diferencias, ¿cierto? Pero desde la misma colonia, cuando Argentina se independiza, no fue capaz de mantener el virreinato en donde estaba presente Paraguay y la banda oriental del Uruguay. ¿Y cómo se desfragmentó el virreinato del Perú? Parte de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Y uno de los últimos virreinatos que apareció, que era el de, ¿cómo se llama el de Colombia? El virreinato de la Nueva Granada, ¿cierto? ¿Pudo sostenerse administrativamente? Se desfragmentó y se ha ido desfragmentando más. ¿Quién sí tuvo unidad? Brasil. Brasil tuvo la fortuna que cuando es invadida Portugal por Napoleón, uno de los herederos al trono se viene a gobernar desde Brasil. Entonces, existía esa unidad, siempre se respetó en Brasil la autonomía de las regiones, por lo tanto Brasil lo que hizo fue expandirse. Si usted mira el mapa en ese momento, mientras aquí habían guerras sin sentido, ¿sí? No sin sentido en cuanto que mataban gente de eso, sino que el premio no era más allá que una división administrativa, no de soldados ni de guerreros, sino de comerciantes. Brasil sí mantuvo esa unidad y se expandió un poco más. ¿Listo? ¿En qué se traduce este tema de la integración regional? Ya como para cerrar. Básicamente se ve representado en estos 4 aspectos. Una zona de libre comercio. ¿Tenemos nosotros zonas de libre comercio? Sí, con México, con Estados Unidos. Una unión aduanera. ¿Quién tiene unión aduanera?
Los 4 elementos que están ahí los tiene la Unión Europea, son el pilar de la Unión Europea. Si usted quiere exportar mercancía a Europa, hay unos puntos fronterizos, ¿sí?, dentro de Europa en donde están las aduanas. Una vez usted ingresa, sea por España, por Portugal, por Holanda, ¿sí?, ya cumplió con el tema de aduanas de toda la Unión Europea. Usted puede mover esa mercancía por toda la Unión Europea. Hay una unidad aduanera. ¿Hay un mercado común? Hay un mercado común. ¿Sí? Usted puede vender, ¿sí?, los productos franceses pueden ser vendidos en España, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, ¿sí?, sin aranceles ni nada, porque ya ingresaron a ese mercado común. ¿Sí? Ahí falta un elemento que es también el tema de la unidad de personas, ¿sí?, que se ve ratificado con el tema, bueno, tenemos que usar el tema de Schengen, de la visa Schengen y eso, pero la visa Schengen no es lo más importante para ellos, sino es la capacidad, que al igual que la mercancía, también hay libre movimiento de personas. Usted puede ingresar a España, Francia, Bélgica, sin ningún problema. ¿Listo? ¿Y hay una unión económica o no hay? ¿Representada en qué? La moneda igual. Una moneda. ¿En qué más? Ah, la moneda es muy significativa. La moneda se asimila a cuál moneda que ya desapareció. El valor económico inicial del euro equivalía a qué? Es renta prima, ¿no? Ajá. No. No. ¿Cuál era la moneda alemana? ¿Ustedes vieron cómo fue el cambio? Los alemanes siempre se destacan por su orden. Usted, en el momento en que se dio el cambio de marcos a euro, usted a las 11:59 de la noche metía su tarjeta en el cajero y sacaba marcos. A las 12 en punto usted la volvía a meter y ya salían euros. ¿Para qué una unidad de moneda? Es uno de los temas muy discutidos ahorita, porque incrementó los costos en otros estados. Esa unidad de moneda le permite tener una moneda fuerte frente a los demás bloques económicos o estados que están fuera de ese bloque económico. ¿Listo? Y entonces así vimos inicialmente el origen incipiente del Estado, vimos algunos modelos de Estado y concluimos analizando la relación entre estados, ¿cierto? Bajo dos fenómenos, que eran ¿cuáles? La fragmentación y la integración. Muy bien. Listo, entonces les agradezco.